SER Podcast. En octubre del 2021 presenta el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental COVID-19. El presidente del Gobierno anunciaba un plan de salud mental dotado con 100 millones de euros. Crónica 24/7. Un plan que pretendía atender a las consecuencias de la pandemia, del miedo al virus, de los meses de confinamiento. Para ofrecer atención profesional. Ese plan incluía la puesta en marcha de un teléfono gratuito de prevención del suicidio. También a los familiares, con capacidad de derivación rápida a los servicios de emergencia. El 024 debía entrar en funcionamiento este mes de mayo. En mi caso, que fueron 2 intentos de suicidio, en ninguno de los 2 momentos yo quería morir. En 2020 se suicidaron 3.941 personas. 2/3 eran hombres, sobre todo mayores de 75 años. Ese año, 14 menores de 15 años se quitaron la vida. El suicidio fue, en 2020, la primera causa externa de mortalidad. El otro día una voluntaria, la experiencia fue que acompañó por teléfono a la usuaria esta urgencias. En Crónica 24/7 conocemos una iniciativa que cumplirá 2 años, este 2022, y que atiende las llamadas de personas que se plantean suicidarse. En concreto, oye, ¿qué te parece? Sí, pues oye, entra en casa, ¿no? Entonces baja del coche, ves andando, llegamos hasta casa y ya estoy en casa. Vale, pues ya hemos resuelto la situación de crisis. Soy Pedro Blanco, esto es Crónica 24/7. Episodio 19. Suicidio, cuando una llamada puede salvarte. Teléfono de prevención del suicidio, dígame. No estás ahí, David. ¿Quieres explicarme un poquito qué te está pasando? El 992 55 55 es el teléfono de prevención del suicidio habilitado hace casi 2 años por el Ayuntamiento de Barcelona. Es gratuito, funciona a las 24 horas todos los días del año y está atendido por voluntarios formados por la Fundació Ajuda i Esperança, la misma entidad que gestiona el teléfono de la esperanza. Su lema: si necesitas ayuda, llama. Sobre todo lo que salva, creo que es el sentirte escuchado por un igual que no te juzga, que no te va en plan paternal a decir qué locura que estás pensando estas cosas. Y al saber la gente que nos llama, que habitualmente lo saben, que somos voluntarios, estamos muy profesionalizados, pero no somos profesionales, por así decir, también tiene a veces un grado de confianza que a veces falla con el profesional, ¿no? Quien habla es Enric Armengou, psiquiatra y voluntario del teléfono de prevención del suicidio 2 noches al mes. Lo hacemos desde casa. Yo a las 10 de la noche ya me pongo en una habitación para no molestar a la familia y entonces van llamando pues la persona que lo necesita. El año pasado recibieron 5.781 llamadas. Es que hay un 26% de las llamadas que ha habido de gente de menos de 28 años. Y cada vez más, y ahora ya no es la estadística, pues sí es un poco mi experiencia, y la edad que estoy teniendo en las llamadas cada vez es más joven, y de media es más joven. La ansiedad social, la dificultad de pertenencia o la sensación de incertidumbre en la juventud ahora es inmensa. Como psiquiatra lo explica así. El adolescente contemporáneo está hiperconectado, pero hiper solo. Muchos chavales en su vida social es a través de un juego en línea con sus amigos, pero no se tocan, no se ven, ¿no? Y esto creo que hace daño. Ya no te digo el tema de las adicciones a las pantallas, que aíslan mucho a los jóvenes. ¿Qué pasa? Que cuando un chaval está aislado y tiene una inquietud, si no la comparte, o la minimiza y se pudre, o se hace más grande y también se pudre. Entre los jóvenes que llaman hay adolescentes. Llamó una niña de 16 años que se quería suicidar porque le había dejado el novio y nunca más tendría novio, y bueno, pues en ese momento su emoción era finalista, o sea, la niña quería matarse. Bueno, entonces pudimos hablar, pudimos ayudar a regular, bajó la ansiedad, luego me dijo que estaba en su casa, con la madre estaba cerca, pero bueno, al final pudimos que despertara a la madre y le dijera que estaba pasando lo fatal. A la espera de la puesta en marcha del teléfono estatal, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, recibe llamadas de toda España. El de Barcelona es el primer consistorio con un plan específico en salud mental. Gemma Tarafa es la concejala de Salud, Envejecimiento y Cuidados. A nosotros el 75% de las llamadas que recibimos son de fuera de la ciudad de Barcelona.
Te puedes imaginar que en ningún caso pedimos el empadronamiento para atender una llamada, pero son muchas las que recibimos de fuera de nuestra ciudad, muchas son de Cataluña y muchas también son del Estado español. Es clave que todas las ciudades del Estado, pero sobre todo desde el Gobierno central y desde el Gobierno de Cataluña, se activen dispositivos para poder acompañar Pero lo que es importante es que entendamos que hay que activarlos siempre desde la proximidad. Tú no puedes enviar los servicios de emergencia en un suicidio en curso si atiendes una llamada de aquí para Zaragoza o para Soria. Obviamente lo haces, pero los procesos son mucho más costosos. Los voluntarios son la base de este servicio telefónico. Para serlo hay que ser mayor de 25 años, tener una buena salud emocional y haber pasado un mínimo de 60 horas en el teléfono de la esperanza. Reciben formación específica y continuada. Josep Lluís tiene 74 años y es médico jubilado. ¿Recuerdas la primera llamada que atendiste? Sí, me llamó la novia de un chico y que ya lo evitó porque en aquel momento lo pudo evitar. Y entonces, bueno, fue todo un proceso de hablar con esta persona y de intentar ayudarle, que se logró. No hay límite de tiempo en la duración de las llamadas. Si detectan un suicidio en curso o riesgo inminente, se actúa de inmediato. En el momento en que tú ves que hay un riesgo elevado de suicidio, hay una persona de guardia que es la que tú estás hablando con él, acompañando a esta persona del suicidio y le haces un WhatsApp y le avisas de esto. Y él se encarga de avisar al 061, de todo eso. Yo he utilizado esto alguna vez y funciona muy bien. Claro, tú no puedes dejar de hablar a la persona que está. Incluso muchas veces, pues, le dices, si quieres yo te puedo ayudar, vamos al CAP que tienes al lado. No le cuelgas, le dices, bueno, ves al CAP. Carmen tiene 58 años, es especialista en gestión del estrés en el mundo laboral y hace 2 turnos al mes como voluntaria del teléfono. A veces que tienes llamadas que se cuelgan, o sea, te llaman y cuelgan. Y luego tienes alguna llamada que te dice, ay, perdona, me he equivocado. Entonces le dices, no te has equivocado, estoy aquí para escucharte y para lo que tú quieras. Este es tu espacio, es tu lugar y estoy aquí simplemente para escucharte. Y al final la persona no cuelga, continúa hablando y te explica, no, es que te llamo porque mira, tengo pensamientos de suicidio, no me encuentro bien, en estos momentos estoy pasando un mal momento. Ella también ha constatado el aumento de llamadas de jóvenes. Por ejemplo, hace pocos días me llamó una chica joven que estaba dando soporte a un chico también muy joven, 19 y 16 años, para que te hagas una idea. Y ella era la que estaba llevando esa persona que estaba pensando en suicidarse. El chico tenía problemas con su familia y esta persona de 19 años estaba pues dando el soporte a este chico, ¿no? Y además este sí que era un caso de suicidio inminente porque ya tenía previsto el día, la manera, y incluso había escrito ya cartas de despedida. El teléfono no pretende en ningún caso sustituir la atención psicológica. La tarea de los voluntarios es acompañar en situaciones de ideación o pensamientos suicidas, vincular a la persona a los servicios de salud mental y actuar ante una emergencia. Su papel es ser todo oídos, reconducir, regular, pero no siempre se puede. La peor llamada que para mí fue un día que me llamó un chico que estaba en una situación de... Es así que me sentí que no pude remontarle un poco el estado de ánimo, ¿no? Y es que casi toda la llamada su comentario era el de se me hacen los días eternos, es que los días no se acaban nunca y ¿para qué voy a seguir aquí, no? Y acabó la llamada diciendo que el día se le había hecho eterno y que no se acababa nunca y que necesitaba que el día se acabara ya. Y lo peor es que mañana voy a entrar en otro día que va a ser igual de largo, igual de eterno y no se va a acabar nunca. Esa fue la manera en que acabó la llamada. Desde su puesta en funcionamiento, el teléfono ha salvado vidas. Cuando hablas con la gente, al final puedes hacer que llegue a un lugar donde vea que todavía hay un rayito de luz. Quizá la palabra no es esperanza, pero sí que todavía vale la pena estar aquí y vale la pena seguir ahí porque lo que hoy estás viviendo puede no estar mañana. Crónica 24/7. Todavía hoy, 10 años después de que ETA dejara de matar, hay agentes de policía o de guardia civil que mantienen la costumbre de mirar debajo del coche o de cambiar sus recorridos. Me cuentan agentes
En el año 2022, cuando se suben a un autobús en Granada, en Santander, ellos se sientan siempre en la parte de atrás para mirar quién entra o quién sale. Cientos de ellos vieron cómo sus relaciones personales o familiares se destrozaban. El estrés y la presión provocaron en muchos de ellos desequilibrios personales, psicológicos, familiares. Casi nadie sabía en mi trabajo que mi marido era Policía Nacional. Algunos acabaron en el suicidio. Hubo una persona que siempre había hecho su despacho, era majísima y de repente pidieron que me cambiaran de sitio porque cuando yo entraba a limpiar después de morir José, olía a muerto. Hay expertos que lo llaman el síndrome del norte y existen algunas iniciativas que pretenden que sea reconocido como una enfermedad. El síndrome del norte, una de las secuelas de ETA. Para empezar esta historia hay que hacerlo por un final. El día 14 él se encontraba mal, fue al médico y de madrugada vino a casa, cogió su arma, yo ya estaba en la cama porque yo trabajaba y se pegó un tiro. Fue a la cocina y se pegó un tiro. Eva Pato perdió a su marido, el policía nacional José Santos Pico, el 14 de enero de 1994. Pasaron muchos años antes de que se animara a contarlo. Si el suicidio es un tabú en nuestra sociedad, entre los profesionales de la seguridad mucho más. Ahora sí que podemos ir al principio. Nos conocimos en San Sebastián cuando éramos jóvenes. Ahí empezó un poquito mi ilusión. Como todos los jóvenes, pues estás enamorada, pero al mismo tiempo un poquito mi calvario. Yo había nacido aquí, en San Sebastián. Bueno, yo tenía mis amigos y resulta que, claro, al estar con un policía nacional empezó lo que es el rechazo de los amigos. Historias parecidas cuentan muchos policías nacionales y guardias civiles que sirvieron en Euskadi y Navarra hasta hace una década y sus familias. Conchi Fernández, navarra de Alsasua, se enamoró del guardia civil Aurelio Prieto. 19 años, con 18, no sabes bien dónde te estás metiendo. Mis amigos desaparecen simplemente. Y mi familia, pues parte de mi familia, pues también. Porque incluso un hermano que tenía que vivir en Legazpia me llegó a decir que no fuera a su casa para que no los identificasen con la Guardia Civil. El temor a ese rechazo les hacía hasta ocultar su condición. No tendía la ropa fuera de mi marido. Yo de mi marido en algunos sitios donde he vivido he dicho que era o que era camionero o normalmente lo que decía era que trabajaba en unas oficinas en San Sebastián en el centro, pero nunca les decía que era Policía Nacional. Los agentes tenían preocupaciones añadidas. Según el informe del Instituto Arrupe para el Gobierno vasco sobre la injusticia padecida por los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ETA asesinó a 257 guardias o exguardias civiles y a 150 policías nacionales. Otros 711 agentes resultaron heridos en acciones terroristas. ETA les mataba y ellos salían a combatirla sin medios. Así lo recuerda al menos Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo. Él mismo ha sobrevivido a 3 atentados con bomba. No teníamos ni vehículos protegidos con blindaje hasta varios años después. No había inhibidores de frecuencia hasta varios años después. No teníamos ningún chaleco antibalas, como hasta casi al día de hoy ocurre. Volvemos a Eva y a José, ya con 3 hijos. Los vecinos han vuelto a descubrir que es Policía Nacional, otra vez a cambiarse de casa. Al final acabaron en unos bloques para policías en Pasaya. Y allí fue donde luego tuvimos los atentados. Tuvimos 2 atentados de bomba cuando estábamos con mi marido y con mis hijos. Y luego falleció también la hija, la mató ETA, la hija de un compañero. Se llamaba Coro Villamudria. Y eso a él ya empezó a decir que ya el que le mataran a sus hijos, ya eso ya era lo máximo, ya no podíamos. Se cerró en sí mismo, no quería ya acompañar a los niños al cole, no quería que saliéramos por ahí juntos a dar una vuelta. El final de José ya lo conocemos. Y los niños oyeron el disparo, los 2 mayores. El suicidio es la consecuencia más extrema de lo que se conoce como el síndrome del norte. Miguel Ángel Cano es profesor de Derecho y Criminología en la Universidad de Granada y está escribiendo un libro sobre el síndrome. Bueno, el síndrome del norte yo lo circunscribiría a la situación de estrés continuo
que no solo los agentes de la autoridad, fundamentalmente Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y después Policía Autonómica Vasca, tuvieron que soportar durante años no solo los agentes, sino también sus familias, sus hijos, como consecuencia de la presión social, de la presión terrorista a la que se veían expuestos no solo en sus trabajos, sino en su vida cotidiana, en sus ratos de ocio. El informe de Arrupe describe el efecto que el deterioro de las emociones y el estrés postraumático tienen en las relaciones familiares. Cambios de humor, ira, pérdida de capacidad de empatizar, que se cobran su peaje en forma de quiebra de las relaciones familiares, divorcios, soledad, suicidios, lo mismo que relata Zaragoza. Estrés continuo y aumentando diariamente. Hoy te matan a un compañero, hoy eres tú el que está a punto de morir. Sabes que sales a la calle a trabajar y lo único que sabes es que van a matarte. Eso, el que lo ha soportado, pues ha tenido problemas familiares, psicológicos, muchos no lo han digerido de la manera más adecuada y se han dado a la bebida, se han dado a las drogas, han abandonado el cuerpo, han tenido... En fin. Zaragoza y su asociación trabajan ahora porque se reconozca el síndrome del norte como enfermedad profesional y muertes, como la de José Santos Pico, como muertes laborales. Resulta que si el suicidio de los policías pasaban en el cuartel, les ponían como si fuera accidente de trabajo. Y si era en casa, como pasó con José, ya te digo que a mí me pusieron como si fuera enfermedad común. ¿Eso qué suponía? Que yo me quedé 3 niños y un sueldo de 50.000 pesetas. En vez de el 100% como si hubiera sido accidente laboral. Lo que estamos intentando a través del Centro Memorial es que el síndrome del norte sea considerado una enfermedad laboral. Algunos gobiernos empezaron a hacer algunos estudios sobre el tema, pero al ver la magnitud del personal afectado, pues decidieron eliminar el programa. Calcula Zaragoza que podría haber hasta 16.000 afectados por el síndrome del norte, pero hay otras dificultades, según Cano. Hay un estudio elaborado por 3 médicos de la Universidad de Burgos, en los cuales, en este estudio, rechazaron la existencia del síndrome del norte básicamente porque no existía evidencia científica que pudiese atestiguar la existencia del síndrome, y sí que en su momento se consideró. Lo que ocurre es que, claro, es un cajón desastre en el que cualquier persona puede acogerse a la existencia de ese síndrome. Sí, pero para muchos las secuelas psicológicas perduran. El síndrome del norte es presente. Si no conocen que soy la viuda de un policía, intento que no lo sepan. Es una cosa que ya yo creo que se queda incrustada en tu vida. Como un maltrato psicológico que no acabas de quitártelo de tu vida, pues eso sigue a día de hoy. Tiene siempre la precaución de revisar el coche antes de cogerlo, de no hacer el mismo recorrido. Hay quien retira su nombre de los buzones, esconde su profesión. No se puede decir todavía a las claras que eres policía, que eres guardia civil, que eres erchaña. A día de hoy, no. El trabajo con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo está en una fase muy inicial, nos confirman. A la espera de su conclusión, para Miguel Ángel Cano no hay duda. No me cabe ninguna duda que con respecto a estas personas existe una situación de estrés postraumático como consecuencia de la vivencia. Yo lo puedo resumir, que es una frase con la que me voy a adelantar, con la que quiero empezar el libro. Un agente del GAR, del Grupo Antiterrorista Rural, me comentaba que la primera experiencia que tuvo al llegar al País Vasco era como si llegase a una zona de guerra. Esa situación existe y para mí debería reconocerse evidentemente como una enfermedad profesional. Crónica 24/7. Al cierre de este episodio de Crónica 24/7 se habían detectado más de 200 casos en 20 países de 4 regiones del mundo de una nueva y extraña hepatitis infantil. Transmitir tranquilidad, son muy pocos casos. Es verdad que cuando toca un caso
genera una ansiedad tremenda. En nuestro país, al menos 8 de esos casos se han registrado en la Comunidad de Madrid. Son pocos casos y bueno, lo que tenemos que estar es vigilando. Los expertos siguen intentando determinar el origen de esta hepatitis, que en los casos más graves son cuadros de hepatitis aguda, ha derivado en un trasplante o en el fallecimiento de algunos niños. Pero que en un porcentaje pequeño, por la evolución del fallo hepático, han precisado trasplante hepático. Nueva hepatitis infantil. Información frente a la inquietud. Desde que el 8 de abril se empezaran a reportar los primeros casos, las alertas en la comunidad científica saltaron, pero también para los padres. Los padres hay que darles un mensaje de tranquilidad. En primer lugar, porque esto es una alerta que quien tiene que estar preocupado son las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios y los investigadores. Y ya lo estamos, ¿no? Y se está estudiando, analizando la dimensión del problema y, bueno, investigando las posibles causas, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Como todavía no sabemos lo que es, no podemos hacer recomendaciones específicas ni para... Este pediatra investigador clínico es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico de Santiago. Se llama Federico Martinón y da este mensaje de tranquilidad como esta catedrática. A los padres lo que tienen es que, sobre todo, si observan que los niños sus hijos tienen náuseas, tienen vómitos, tienen diarrea y sobre todo si la piel y la conjuntiva se pone de color amarillo, pues tienen que llevar al niño al pediatra y pues debe iniciar pues lo que habitualmente hacemos cuando tenemos la sospecha de una hepatitis aguda. María Buti es catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe clínica de la unidad de patología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, donde trabaja también Jesús Quintero. El primer mensaje te diría que tienen que confiar mucho en el sistema sanitario español, un sistema sanitario que funciona muy bien, es muy efectivo y que además hemos aprendido muchas cosas también del coronavirus y trabajamos mucho en red al día de hoy. Tenemos redes que funcionan estupendamente bien. Es muy poco probable que un paciente que tenga una hepatitis aguda grave se escape, ¿vale? Así que no se preocupen porque no se dejarán de diagnosticar estos pacientes. Una vez dado el mensaje de tranquilidad, nos preguntamos por qué es diferente esta hepatitis y cuáles son las causas. Esta hepatitis lo que la hace diferente es la gravedad y que afecta sobre todo a niños y que no hemos podido todavía identificar el agente causal. Esta catedrática expone la razón por la que la comunidad científica internacional está intentando identificar los agentes que han llevado al origen de esta hepatitis. Habitualmente es una entidad que causa sin mucha sintomatología y que pues suele ser muy benigna y desaparecer en pocos días. Lo que estamos viendo nuevo ahora, lo que es realmente nuevo, es que hay un aumento muy significativo del número de hepatitis agudas, un poquito más graves, y ese aumento significativo sobre todo se ha visto en Inglaterra. En España, a día de hoy, eso no hemos podido observarlo en la misma magnitud que en Inglaterra. Sí que a lo mejor hay un aumento, una tendencia que ya hacía, a lo mejor porque estamos más alta, un poquito más, pero no se ha podido ver que haya un aumento de la magnitud de que hemos encontrado en Inglaterra. El doctor Quintero, hepatólogo hepático del Hospital Vall d'Hebron y compañero de esta catedrática, expone el mapa muy diferente en España, solo una veintena de casos, de ellos solo 8 confirmados. El doctor Martinón, por otro lado, entiende la alerta de la OMS. Creo que la OMS tiene, una vez que esto se ha convertido en una alerta hacia la población general, tiene también que posicionarse, ¿no? Lo que nos dice no es nada que no supiéramos. Es un problema muy grave, evidentemente no queremos que nuestros niños tengan ninguna enfermedad y menos que acaben necesitando un trasplante, ¿no? Entonces lo que generan es de nuevo una alerta y yo creo que en este momento el posicionamiento es más en respuesta a la demanda social de información porque hemos creado una bola de nieve muy importante. Alertas sanitarias surgen con cierta frecuencia y es bueno que informemos y se ve la transparencia, ¿no? Y la facilidad de acceso a esta información, pero claro, a veces cuando no puedes dar respuestas concretas en vez de ayudar lo que generamos, que es lo que estamos generando, es pues eso, como pasó en la pandemia, infodemia, infoxicación.
preocupación y eso genera más ansiedad y más confusión. El doctor Martinón coincide también con el análisis que hace María Buti. Dice que todos los años hay hepatitis de origen desconocido, pero lo sorprendente es el número en tan poco espacio de tiempo. Yo creo que la OMS ha tomado las medidas oportunas y el European CDC, que es alertar primero a los médicos de que reporten los casos, en segundo lugar a los padres, a la comunidad, y por lo tanto yo creo que reportando los casos, iniciando la investigación pertinente, pues creo que llegaremos a saber cuál es el motivo, cuál es la causa, porque creo que tenemos medios para poder saber la causa y entonces podremos hacer unas recomendaciones mucho más precisas. El doctor Quintero comparte también el análisis de sus compañeros. Asegura que una de las hipótesis es el adenovirus. Que ahora, desde el mes de diciembre especialmente, pues estamos relajándonos más y por tanto hemos visto un repunte de muchos virus. El RS, de la gripe, del metanovirus, ¿no? Están aumentando. Y dentro de ellos también ha aumentado el número de adenovirus, ¿no? Parece, cada vez más, tenemos más información de que es posible que esta hepatitis aguda grave, un porcentaje de ellos muy alto, alrededor de 3/4 partes, se ha relacionado con este adenovirus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, sobre todo si miramos quienes tienen hepatitis aguda grave, son pacientes menores de 4 años. Y estos pacientes menores de 4 años son pacientes que durante toda la época de la pandemia por el coronavirus, que deberían haber tenido la primera infección por adenovirus, que siempre es la más grave, no entraron en contacto con el adenovirus porque no circulaba. Y ahora están entrando en contacto por primera vez con este adenovirus y por eso estamos viendo posiblemente un aumento de incidencia de estas hepatitis relacionadas con el adenovirus. El reto de conocer la causa es sin duda el principal objetivo de todos estos investigadores, pero el doctor Martinón pide ponderar las cifras y analizar la realidad con respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos. Si pensamos que Estados Unidos ha reportado 20 casos, bueno, si pensamos en el tamaño de Estados Unidos, 20 casos, aunque no hagan registros oficiales, aunque se confirmase que son los mismos causa, ¿no?, de los otros casos, es un número muy reducido de casos para un país como Estados Unidos, ¿no?, o los reportados hasta la fecha en España. Con lo cual, lo que hay que hacer es, evidentemente, lo que se está haciendo, investigarlo, vigilarlo, estar mucho más atentos ante la posible aparición de casos como este, y luego todos los consorcios y grupos de investigación que nos dedicamos pues tanto a la infectología como los que hacen investigación específica en hepatología, en gastroenterología, pues poner todos los recursos a disposición para intentar identificar cuál es la causa de esta patología, si es que esta patología es nueva, porque insisto, como no se vigilaba activamente, puede ser que a lo mejor estos casos ya se hubieran producido con anterioridad, ¿no?, y que ya se estuvieran produciendo antes y no llamase tanto la atención, o que ese aumento fuese gradual. Bueno, habrá que esperar y ver. Ante la falta de certezas, María Buti entiende la preocupación. Y genera tanta preocupación porque normalmente en niños de menos de 5 o menos de 10 años, que es donde se han presentado la inmensa mayoría de estas hepatitis agudas, en general raramente hay casos de hepatitis aguda. Y ahora hemos visto un incremento muy importante en muy pocos meses, casos en niños muy pequeños de menos de 5 años y algunos que han requerido un trasplante hepático, lo que demuestra que en algunos casos esta hepatitis es grave. Buti, que es una de las mejores hepatólogas del mundo, comparte también el análisis con Martinón sobre la posibilidad de que algunos de esos casos acaban en trasplantes. Entonces ahí sí que parece que las tasas de pacientes o la proporción de niños con esa patología que necesitan trasplante es muy alta, por encima del 10, entre el 10 y el 15%, ¿no? Pero bueno, insisto, todo esto son cuentas, ¿no?, con números, asumiendo lo primero que todos los casos que se han reportado sean realmente iguales entre sí, porque no lo sabemos, porque no sabemos todavía cuál es la etiología y porque, insisto, hepatitis de causa desconocida en los niños ya existían, ¿no? Son los análisis de 3 de los mayores expertos en este tipo de enfermedades en nuestro país. María Buti, por ejemplo, ha publicado más de 400 artículos en revistas internacionales. Todos insisten en que hay que vigilar este aumento de los casos, pero de momento no hay motivos para la alarma. Crónica 24/7. En este episodio han participado
Eva Domaica. Si el suicidio es un tabú en nuestra sociedad, entre los profesionales de la seguridad mucho más. Nicolás Castellano. Son los análisis de 3 de los mayores expertos en este tipo de enfermedades en nuestro país. María Buti, por ejemplo, ha publicado más de 400 artículos en revistas internacionales. Emma Vallespinós. No hay límite de tiempo en la duración de las llamadas. Si detectan un suicidio en curso o riesgo inminente, se actúa de inmediato. Yo tenía una experiencia de una chica que... Esto es Crónica 24/7. El coche, se la había un poco bebida y estoy en el coche... Teléfono de prevención de suicidio, dígame. Un podcast semanal de reporterismo. ¿Quieres explicarme un poquito qué...? Pues era un estrés continuo. Una mirada atenta y pausada a la realidad. Y diario, prácticamente día sí día no, había un asesinato o 2 o 3. Una forma de contar con el rigor de los periodistas de la SER. Y mi familia, pues parte de mi familia, pues también. Porque incluso un hermano que tenía que vivir en Legazpia me llegó a decir que no fuera a su casa para que no los identificasen con la Guardia Civil. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Suscríbete a Crónica 24/7 en la aplicación de la cadena SER o en las principales plataformas. Dirección: Pedro Blanco. Te espero en el próximo episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.